Hola, mi nombre es Cristal Orozco y hablaré de los conjuntos numéricos. En los conjuntos numéricos podemos encontrar lo que son los números naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales. En los naturales encontramos los números positivos, la forma normal o básica de contar, que va aumentando, es infinita y su función es esa misma, contar y ordenar. Ellos se encuentran ubicados en la parte derecha de la recta. Los números enteros, en los números enteros vamos a encontrar los números naturales, que son los números positivos, y también vamos a encontrar los números negativos, que están ubicados en la parte izquierda de la recta. Los números racionales son los que se representan como fracciones, y tanto el numerador como el denominador son números enteros y se pueden dividir y también convertirse en decimales. Aquí tenemos un ejemplo como es un 4 medios y 1.3232, un decimal. Los números irracionales, que son los que tenemos aquí, esos números son valores decimales que tienen infinitas cifras decimales, pero ellos no se pueden convertir en fracciones. Los números reales encontramos los números racionales e irracionales. Los racionales son los que contienen los números enteros y los números naturales, y los irracionales son los que aquí vimos que no pueden tener no se pueden convertir en fracción, como es el caso del pi. La notación de cada uno de estos números es de la siguiente forma. Los números naturales se denotan con una n, los enteros con z, los racionales con q, los irracionales con i, pero en otros lados los irracionales también lo denotan con la letra q, pero con una comilla, y los números reales con una r. También tenemos las operaciones básicas que podemos realizar con estos números, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. En cada uno tenemos un ejemplo de ello. Y las propiedades de los conjuntos numéricos son las clausurativas, las conmutativas, las asociativas, las distributivas, neutro e inverso. Las clausurativas, esta ley indica que tanto la suma, la resta, la multiplicación de los números reales siempre dará como resultado otro número real. Las conmutativas dice que el orden de los sumandos no afecta o no altera el resultado, y tampoco el orden de los factores de la multiplicación no altera el producto. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, como nos dice el ejemplo, si yo sumo 4 más 5 es lo mismo que sumar 5 más 4. Las asociativas, esta ley dice que la agrupación de las operaciones de suma o multiplicación no altera el producto. En este caso yo tengo 5 más 6 más 3, y en el otro lado del igual también tengo 5 más 6 más 3. Solo que en el primer lado tengo 5 más 6 agrupados. Y esto lo sumo con más 3. Y esto me debe dar lo mismo a que si yo agrupo aquí 6 más 3 y lo sumo con 5. De eso se trata las asociativas. La ley distributiva, esa significa que si multiplico una cifra por dos números sumando, da igual que la multiplicación del número por cada uno de los sumandos. Por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de 9 más 7 que está agrupado por 5. Esto debe ser igual a 5. Esto es igual a la multiplicación de este 5 por este 9 más este 5 por este 7, que aquí lo tenemos, y da el mismo resultado. En el neutro dice que cualquier real sumado, cualquier real A, en este caso la A sería el 4, sumado por un número 0, da como resultado un número 0. Eso es para la suma. Cualquier real A sumado con un número 0 da igual el número A, que en este caso sería el 4. Y en la multiplicación, cualquier real, cualquier real multiplicado por el número 1 dará el mismo resultado. En el inverso nos dice que el número A, el inverso sería menos A, en este caso sería 4, el inverso de 4 sería menos A. Eso
da igual a 0. Esto siempre daría 0. Si sumas el inverso de un número, siempre va a dar 0. Y en la multiplicación, si lo multiplicas con el inverso, siempre va a dar 1. En este caso aquí está la multiplicación y aquí está la suma. ¿Qué debemos tener en cuenta también para los conjuntos de números? Para los conjuntos numéricos, la divisibilidad de números enteros. La división de dos números enteros es exacta e inexacta. Es exacta cuando el residuo da 0 y es inexacta cuando el residuo da diferente de 0. En este caso, estas son las propiedades. Pero les voy a explicar unas corticas, unas pequeñas, y de todas formas acá muestro todas las propiedades. En este caso, en la propiedad 2, dice que si A por D es dividido a B por D, eso da igual a A por B. A sobre B, qué pena. ¿Por qué? Porque la D, estando en el numerador como en el denominador, se suprime, ¿no? Entonces da igual a A por B. En el 4, la propiedad 4 dice que A sobre B más C sobre B es igual a A más C sobre B. A más C sobre B. ¿Por qué? En este caso, si vemos, el denominador de ambas partes que se están sumando son la misma, entonces esto es una fracción homogénea. Por lo tanto, se coloca la misma denominador y se suman los numeradores. En el quinto dice A sobre B más C sobre D es igual a A más D más B por C sobre B por D. ¿Por qué? Porque los denominadores son diferentes, entonces esto es una operación, una fracción heterogénea. Entonces, por eso se debe multiplicar. También tenemos que tener en cuenta el máximo. Vamos primero a la descomposición de factores primos de un número compuesto. La descomposición de un número compuesto se debe hacer dividiendo este número sobre un número primo y el resultado lo seguimos dividiendo en números primos hasta descomponer el número hasta donde ya no se pueda dividir. En este caso no coloqué el ejemplo, pero siguiendo con el ejemplo, si yo tengo un número, por ejemplo el 28, eso yo lo tengo que descomponer en números primos. Debemos tener en cuenta cuáles son los números primos, que son el 1, el 2, el 3, el 7. Los números primos son aquellos que son divisibles solo por el mismo y por 1. Entonces, si tenemos un número, eso lo vamos a dividir en los factores primos. Pero cada resultado que nos va dando lo seguimos dividiendo en factores primos hasta llegar a 1. Hasta que el resultado ya sea 1 y no haya más para, o 0 y no haya más para, si es 1, y no haya más donde seguir dividiendo. El máximo común divisor. Hay dos métodos para calcularlos. El primer método para calcular el máximo común divisor es descomponer los números en factores primos, como ya lo expliqué ahorita, la descomposición de factores primos. Y los productos que se vayan generando al final se van multiplicando los factores que fueron afectados en sus menores exponentes. En este caso tenemos el ejemplo de 440 y 1300. Tenemos la descomposición. Esto es un ejemplo igual de la descomposición. Y aquí tenemos dos números. Aquí ya están descompuestos en sus factores primos, cada uno. Pero para el máximo común divisor vamos a coger los números, los factores que tengan menor exponente. En este caso, 440 tiene 3, 2 y el 1300 tiene 2. Entonces, como vamos a coger el menor, escogemos y los que tengan menos exponente, en este caso hay 2 aquí, arriba hay 3. El 5 hay 2 aquí y arriba hay un 5, entonces solo cogemos un 5. El 13 no está arriba y el 11 no está abajo. Entonces esto lo multiplicamos, que fueron los factores comunes que fueron afectados, y esto daría 20. Este es el máximo común divisor.
Y la otra forma, el segundo método es conocido como el método de Euclides y es el primer paso. Y el primer paso es que si hay dos números enteros se divide el mayor por el menor y si da 0 entonces ese es el máximo común divisor. También tenemos el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo. Y en este también tiene dos métodos. El número, perdón, el número de menor valor es el múltiplo de dos números o más. La primera forma de calcular el mínimo común múltiplo es de la siguiente forma. Es de la misma forma que el máximo común divisor, solo que en esto, aquí se toman los números que son afectados con su exponente mayor. En este caso, el 2 es afectado 3 veces en el 72 y aquí en el 50, que aquí comienza, una vez. Entonces vamos a coger las tres veces que fueron afectados en el 72. El 3 fue afectado 2 veces en el 72 y aquí no fue afectado, pero entonces como es el que tenga mayor exponente lo vamos a tomar. El 5 fue afectado 2 veces aquí, entonces lo vamos a colocar. Aquí ya tenemos todos los números que fueron afectados. Los vamos a multiplicar, claro, cada número elevado, y esto me va a dar 1.800.000, que es el mínimo común múltiplo. La otra forma, entonces, es, la otra forma es que se multiplican los números o sea, el 72 y el 50, se multiplican y se van a dividir por el máximo común divisor. Se divide y esto daría el resultado. En este caso, bueno, si tenemos 1300 por colocar un ejemplo y 440 que son los números que vamos a hallarle el máximo común múltiplo, entonces los vamos a multiplicar a ellos primero y lo vamos a dividir por el máximo común divisor, y esto que en este caso sería, para ellos sería 20, entonces sería 572.000, que es el valor multiplicado sobre 20, que es el máximo común divisor. Eso daría 28.600, ese es el mínimo común múltiplo de estos números. La potenciación también tiene unas propiedades. En este caso realmente son 8, pero yo coloqué 4 acá, que me parecen pues que siempre hay que tenerlas en cuenta. Igual todas son importantes. Es que si un número es elevado al 1, siempre va a dar el mismo número, o un entero. O si un entero es elevado a la 0, el igual es igual a 1. Que si cualquier número que esté multiplicado está elevado a algún número o algún exponente, cada uno de los números va a ser elevado y se va a multiplicar. Y si es elevado, si hay una multiplicación de que tengan la misma base, en este caso el 4 y 4, se están multiplicando dos números con una misma base, pero el exponente es 2 y en este caso es 3, entonces se coloca la misma base y se suman los exponentes. Hay que tener en cuenta que la potenciación es una operación matemática que consta de base y de exponente. Eso es todo por ahora. Muchísimas gracias.